Mis queridos alumnos de ayer, hoy y siempre, ¿cómo están? Les saluda una vez más su profesora licenciada Mabel Servín, halagada nuevamente de poder compartir una clase virtual más con ustedes. Seguiremos trabajando en la clase de hoy con circunferencias. Estaremos analizando ciertas propiedades de la circunferencia, ya que la circunferencia es un campo extenso dentro de la geometría analítica, pero para que ustedes puedan comprender mejor, me gustaría que me acompañen a analizar los ejemplos que ya tengo plasmado en la pizarra. Bueno, estaremos analizando los conceptos de ángulos centrales y ángulos inscriptos. ¿A qué se refieren estos conceptos? Podemos observar las gráficas que ya tenemos aquí en la pizarra. Tengo una circunferencia y tengo lo que sería como una porción de pizza dentro de mi circunferencia. Entonces, aquí tenemos el centro de mi circunferencia y aquí tengo los vértices que conforman esta porción de la circunferencia, que serían los vértices A o B. Siempre el ángulo, el vértice central, que es este, debe quedar en el centro justamente de nuestros vértices. Decimos acá A o B y ese es el símbolo de ángulo. Esta abertura que tenemos aquí aproximadamente medirá 30 grados o tal vez más. Esto es simplemente una pequeña suposición para que podamos aprender la propiedad que ya posteriormente les estaré mencionando. Entonces aquí tengo mi ángulo, que es el ángulo O, y también tengo el arco correspondiente de ese ángulo central, el arco OB. Entonces, para que nosotros podamos diferenciar un ángulo central de un ángulo inscripto, para reconocer un ángulo central, fíjense aquí, los lados de ese ángulo central lo forman los radios de la circunferencia. Este es el radio de mi circunferencia, este es el radio de mi circunferencia. Entonces aquí los lados están formados por los radios de mi circunferencia y nada más imaginen que tienen como una porción de pizza dentro de la circunferencia. Entonces de esa manera ya podemos relacionar fácilmente un ángulo central. Luego tenemos un ángulo inscripto, como es este ángulo que tenemos aquí. El ángulo B sería el ángulo principal. ¿Cómo lo voy a nombrar? ABC, por supuesto. El ángulo queda indicado en el centro, en el medio, justamente como para simbolizar. Este es el símbolo de ángulo, para que podamos familiarizarnos también con los símbolos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ángulo central y ángulo inscripto? Con respecto al ángulo inscripto, lo que podemos decir es que los lados, fíjense por ejemplo, de este ángulo, el lado AB y el lado BC está formado por cuerdas, no por el radio de la circunferencia. Entonces aquí tenemos una cuerda y aquí tenemos otra cuerda. Entonces un ángulo inscripto está conformado por cuerdas y el ángulo central está formado por los radios de la circunferencia con respecto a ese arco que estamos tratando. Entonces, con respecto a los ángulos centrales e inscriptos, tenemos dos propiedades fundamentales que debemos manejar. Y las propiedades son las siguientes. Con respecto al ángulo central, podemos decir que la medida de ese ángulo central es igual a la medida del arco correspondiente de ese ángulo central. Es decir, si este ángulo O mide 30 grados, como se indica aquí, también el arco AB, fíjense cómo se simboliza. Este es mi arco, el contorno de la circunferencia al que le corresponde ese ángulo central. Entonces nombro sus vértices o sus extremos, ¿verdad? Que son AB. Y coloco aquí como una pequeña parte de una curva o de un círculo. Entonces esto lo denominamos arco AB. Ese arco AB tiene que medir igual a su ángulo central correspondiente. Si el ángulo mide 60 grados, su arco también mide 60 grados.
Sí, el ángulo mide 80 grados, su arco también mide 80 grados cuando estamos hablando de un ángulo central. Ahora, cuando hablamos de un ángulo inscripto, como en este caso, entonces fíjense, aquí yo tengo lo siguiente, mi ángulo B, que es mi ángulo inscripto. Este ángulo B mide siempre la mitad de la medida del arco correspondiente. Es decir, si este ángulo mide 30 grados, el arco, que está conformado por estos vértices AC, ese es el arco que le corresponde a C, el símbolo de arco. Esto mide 60 grados para que tengan en cuenta. Es decir, el ángulo inscrito mide siempre la mitad del arco correspondiente. O podemos decir también que el arco correspondiente mide el doble del ángulo inscrito. Depende de la situación o circunstancia que ustedes tengan en sus planteamientos. Entonces, para que nosotros podamos aplicar bien estas propiedades, aquí tengo unos ejemplos que vamos a estar analizando. Pero antes vuelvo a recalcar lo que estuve mencionando. Tenemos el ángulo central. ¿Cuál es la propiedad del ángulo central? Ese ángulo central debe medir igual al arco correspondiente a ese ángulo central. Ahora, el ángulo inscripto mide la mitad que su arco correspondiente para que podamos fijar esos conceptos, esas propiedades y aplicarlo en los planteamientos. Bueno, fíjense, aquí dice, halla el valor de los ángulos. Aquí tenemos una circunferencia. Vamos a analizar muy bien el ejemplo y me pide en realidad el valor de X aquí, este ángulo que está aquí. Entonces vamos a partir de lo que tenemos de dato. ¿Qué es lo que tenemos de dato en el dibujo? Tenemos la medida de este ángulo. ¿Está bien? Entonces, este ángulo que está aquí es un ángulo central. Es un ángulo central. Esto es su arco, el arco de ese ángulo central. Entonces, este arco que tenemos aquí, podemos nombrar incluso, podemos decir que esto es A, esto es B. El arco AB mide también 60 grados. ¿Por qué esto mide 60 grados? Esto que tenemos acá. Por esta propiedad. De hecho, que esta propiedad decía que un ángulo central mide igual a su arco correspondiente. Entonces, este arco mide 60 grados. ¿Y qué pasa con este arco? Que en realidad es el mismo arco de este ángulo de aquí. Pero este ángulo, que justamente es el que queremos hallar, el valor de X en todo caso es nuestra incógnita, este ángulo de aquí es un ángulo inscripto, no es un ángulo central. Entonces yo tengo su arco y mi ángulo inscripto. ¿Y qué decía la propiedad con respecto a esto? Que un ángulo inscripto siempre mide la mitad de su arco correspondiente. Entonces, en lugar de 60 grados, este ángulo X mide 30 grados. ¿Por qué? Por la propiedad que aquí estábamos mencionando. De hecho, el ángulo inscrito mide la mitad de su arco. Esto mide 60, por ende, el ángulo X mide la mitad, que sería 30 grados. Incluso se puede colocar aquí lo siguiente. Disculpen que esté borrando con el dedo, pero para agilizar un poco nada más. Este ángulo X a que es igual a la medida del arco AB dividido 2, porque eso es mitad. Para poder indicarlo técnicamente sería 60 grados dividido 2 y de ahí tenemos el resultado que es 30 grados. Eso sin hacer demasiadas mediciones con transportadores ni nada por el estilo, sino simplemente aplicando la propiedad. Pasamos al segundo ejemplo. Entonces, siempre tenemos que tener presente cómo está proporcionada la circunferencia, qué tipo de ángulo tenemos, si es ángulo inscripto, si es ángulo central y cuál es la relación con nuestra incógnita. Entonces, mi incógnita es este ángulo X. Entonces aquí fíjense, yo tengo este dato. Conozco que este ángulo mide 40 grados. Eso es lo que tengo que relacionar siempre.
Puedo nombrar incluso los vértices. Nuevamente vamos a llamarlo a esto C y a esto D para no utilizar las mismas letras de aquí. Entonces, este ángulo que tengo aquí es un ángulo inscripto. El dato que yo tengo aquí es un ángulo inscripto. Y aquí tengo el arco correspondiente. Entonces, guardando esa relación, entonces analizamos nuevamente esta propiedad. La medida de un ángulo inscripto es siempre la mitad de su arco correspondiente. Entonces, en realidad, el arco CD, en lugar de 40, va a medir 80. Porque esto, el ángulo inscripto, siempre es la mitad de esto. Es decir, aquí, para obtener el arco CD, lo que hice fue multiplicar por 2 ese valor. De aquí tengo 80 grados. ¿Está bien? Porque de hecho que si decimos que este ángulo inscripto es la mitad de su arco, también se puede decir que el arco es el doble del ángulo inscripto. Estamos cayendo en la misma propiedad. Entonces, yo sé que este arco mide 80 grados y este arco que es CD es el mismo arco de este ángulo X. Pero, ¿qué pasa con este ángulo X? Es un ángulo central. Entonces, si el arco mide 80 grados, el ángulo central debe medir igual a su arco. Por lo tanto, utilizando la propiedad, el valor de X también es 80 grados en este caso. Igual a la medida de su arco correspondiente. Así estuvimos entonces resolviendo el ejemplo número 2. Pasemos al ejemplo número 3, que de repente se ve un poco más interesante el gráfico. Pero siempre vamos apuntando o enfocando a las dos propiedades que estuvimos analizando previamente. Bueno, entonces aquí yo necesito el valor de X. ¿Qué es lo que yo tengo aquí de dato? Tengo este ángulo de aquí. Este ángulo que yo tengo de dato es un ángulo central. Podemos nombrar nuevamente sus arcos. Aquí tengo sus arcos, vamos a decir que esto es M y N, para no utilizar siempre las mismas letras. Entonces, aquí con relación a este ángulo central y su arco, tenemos que tener en cuenta que el ángulo central con su arco siempre miden iguales. Entonces, este arco MN va a ser igual a 50 grados, que es lo que yo tengo aquí de dato. Desde luego. Ahora, una vez que yo establecí el valor de mi arco, puedo ver la relación que existe con mi incógnita. Este arco de aquí es el mismo arco de este ángulo de aquí. Pero, ¿qué tipo de ángulo tenemos aquí? Tenemos un ángulo inscripto. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad? Que ese ángulo inscripto, la medida de ese ángulo inscripto, mejor dicho, debe ser la mitad de su arco correspondiente. Entonces aquí decimos que este ángulo X va a ser igual al arco MN dividido 2. Porque su arco, este arco de aquí, va a medir el doble de mi ángulo inscripto. O mi ángulo inscripto es la mitad del arco correspondiente. Entonces en ese caso quedaría 50 grados dividido 2, que tenemos un total de 25 grados en ese caso. De esa forma entonces ya pude hallar el valor de mi incógnita. Aquí no hacemos desarrollos extensos, sino más bien hay que visualizar la posición de mis ángulos e identificar si son centrales o inscriptos y aplicar la propiedad correspondiente. Espero que hayan comprendido, que les sea útil para el desarrollo de sus actividades. Mucha fuerza, queridos jóvenes, y nos estaremos viendo en una próxima edición.